estamos en esta mañana meditando sobre ese Emmanuel del que acabamos de cantar y entonar este himno, pero antes vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Te rogamos, Señor, que seas tú en esta mañana hablando a nuestros corazones, que nos ayudes a meditar, reflexionar sobre la grandeza, la profundidad, la maravilla de ese Emmanuel que vino a visitarnos y estar entre nosotros, a la grandeza, Señor, de ese Dios hecho hombre. Ayúdanos, Señor, y habla a nuestros corazones, que podamos recordar el verdadero sentido de estas fiestas, de estas celebraciones de Navidad que tenemos a nuestro alrededor, en medio de tantas luces de colores, que no perdamos de vista la luz verdadera que vino a habitar entre los hombres, que estábamos en oscuridad y tú, Señor, resplandeciste en nosotros. Te damos las gracias en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Os invito a tener vuestras Biblias abiertas en Mateo capítulo 1, donde estaremos reflexionando sobre esa narrativa de el anuncio y el nacimiento del Señor Jesús. Recuerdo una ocasión, hace ya unos años, mi hijo Abraham era más pequeñito de lo que es ahora y le estaba explicando la historia de esos magos que salieron de Oriente y iban hacia Israel, hacia Tierra Santa. No le expliqué aún que se trataba del niño Jesús, pero él lo iba a intuir pronto y le explicaba cómo esos magos salían de Oriente porque habían visto la estrella, iban hacia Tierra Santa, y en aquella época, ahora ya no, ya escucha los cuentos y las historias enteras, pero en aquella época le gustaba intervenir y cambiarme las historias, ¿verdad? Entonces le digo que los magos cogieron unos camellos y dijo, no papá, unos camellos no, eso va a ser muy lento, en moto. Así que tuve que explicarle los reyes yendo en moto hacia Belén. La cuestión es que llegan a Belén y ven a Jesús, ven a José, a María y un pequeño niño que había nacido, le resplandecieron los ojos. Y dijo, es Jesús, el Hijo de Dios. Enseguida cayó en la cuenta de qué se trataba la historia. Aquello que tan fácilmente pueden ver y describir nuestros hijos, nuestra sociedad está ciega a ello, ¿verdad? Vemos luces de colores, vemos celebración, la gente está preparando banquetes y celebraciones familiares y regalos y no saben exactamente qué es lo que están celebrando ni por qué lo están celebrando. Nosotros sí sabemos que celebramos Emmanuel, Dios con nosotros que vino a visitarnos. Lo celebramos en Navidad, lo celebramos cada domingo, lo celebramos todos los días. Cada día es Navidad para un cristiano. Pero aprovechamos la coyuntura, aprovechamos el momento de que nuestra sociedad está recordando ese evento histórico para nosotros recordarles cuál es el verdadero sentido de lo que están celebrando. ¿Por qué está de fiesta nuestro país? ¿Por qué está de fiesta y engalanada nuestra ciudad? Celebran sin saber que celebran. Si tú llegas a una casa y ves todo decorado como para un cumpleaños, ¿verdad? Y un pastel con unas velas y globos, enseguida preguntas, ¿qué celebramos? ¿Cuál es la fiesta? ¿De quién es? ¿Quieres festejar con los demás, alegrarte con los demás, pero saber por qué te estás alegrando? Vivimos en una sociedad que la fiesta es la fiesta y punto. Da igual el motivo. Estamos aquí para recordar que esa luz verdadera que alumbra a todos los hombres nació en Belén de Judá. Y eso es lo que celebramos, el regalo más precioso. Dios hecho hombre. Mateo 1, versículo 18 al 25. Dice así, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Hasta aquí la lectura en la palabra del Señor en esta mañana. Vamos a reflexionar quién es ese niño. Queremos saber qué celebramos en Navidad, en estas fechas. Hay muchas cosas hermosas en este pasaje. Podríamos sacar no un sermón, sino varios sermones de aquí, pero quisiera que centramos nuestra atención en el versículo 23. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y sobre todo centraremos nuestra atención en Emmanuel, ese nombre del Mesías, ese nombre de Jesús, de Dios encarnado. ¿Quién es este pequeño que nace en Belén? Si vamos al capítulo 1, donde estábamos, versículo 1, la genealogía, porque los evangelistas suelen empezar así, ¿verdad? Genealogía, la vemos resumida en un solo versículo. Libro de la genealogía de Jesucristo. Hijo de David, hijo de Abraham. Qué genealogía tan corta, ¿verdad? Luego empieza a detallarla, pero a resumidas cuentas, la genealogía de Jesús es esta. Hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué le presenta así Mateo? Hijo de David, él es verdaderamente rey. Él es el rey, el que estabais esperando. El Mesías, el rey de los judíos. Descendiente de David. Hijo de Abraham, él es verdaderamente hebreo. El hijo prometido a Abraham, en el cual habría una gran descendencia, grande como las estrellas de los cielos. Ese es el hijo de Adán y Eva, la simiente. ¿Recordáis en Génesis cuando Dios promete que será el hijo de Eva, la simiente de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente? Ese es el que había de nacer. Este es el que nace aquí en Belén, el hijo prometido. Y el pueblo de Israel sabía que vendría un Mesías, vendría un rey, un hijo prometido a Eva, con el cual venceríamos el pecado. Aquí el profeta está anunciando que es este, el prometido, Hijo de Dios. Tal como el ángel le dice a José, todo esto es para que se cumpla la profecía de Isaías. Y aquí el pasaje que hemos leído en Mateo 1 está citando a Isaías 7, 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y llamará su nombre Emmanuel. Lo importante es que son los nombres, ¿verdad? En los personajes bíblicos. Son importantes para nosotros, lo pensamos muy bien antes de poner un nombre, pero en los personajes bíblicos los nombres tienen un valor, podríamos decir, profético. Porque el personaje tiene un nombre en concreto que está definiendo quién es, cómo es, su carácter, su historia, su personalidad. Jacob, el usurpador. Anda que no. El embustero significa Jacob. Y cómo engañó a su padre poniéndose un vellón de oveja para parecer que era Esaú y llevarse la bendición de la primogenitura. El embustero, el engañador. Moisés, salvado de las aguas. David, el amado. Abraham, padre de multitudes. Y vemos que el nombre de los personajes, de los caracteres bíblicos, tiene una expresión de su carácter, de su historia, de su misión. El nombre es parte de ellos. Los nombres hoy día no tienen ese mismo sentido, pero sí lo vemos a lo largo del Antiguo Testamento. El nombre de alguien expresa su persona, su personalidad, su identidad, su misión, sus virtudes, sus atributos. No es de extrañar entonces que cuando Moisés conversa con Dios en la zarza, ¿recordáis ese episodio? Que Moisés está conversando en la zarza ardiente, habla con Dios y Dios le está comisionando a ir a Egipto a sacar el pueblo. Moisés que le pregunta, ¿cuál es tu nombre? No solamente para hablarle por su nombre, ¿cuál es tu nombre? ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu carácter? ¿Cuál es tu virtud? ¿Cuál es tu poder? ¿Quién eres tú? Cuando yo vaya y les diga que alguien me envía, ¿quién es el que me envía?
Y Dios le responde, yo soy el que soy. Di que yo soy, te envía. Yo soy el que soy, el inmutable, el eterno, el que no cambia. Yo soy el que soy. Tú y yo no somos, tú y yo estamos siendo. Vamos cambiando, no somos el mismo la semana pasada que hoy o hace un año que hoy. Él es. Dios siempre es, el inmutable, el que no cambia. Jehová, Yahvé. Y aquí nuestro versículo de hoy no solamente nos dice que un hijo va a nacer en Belén, sino que al darnos un nombre nos está diciendo quién es, su carácter, su misión, su poder. Nos está hablando de sus atributos. ¿Cómo se llama ese niño? Dios con nosotros. ¿Qué nombre? Emmanuel. Dios con nosotros. Pero antes de profundizar en el sentido de ese nombre, las implicaciones de ese nombre para nosotros, quisiera que nos detuviéramos en un detalle más que es hermoso y vemos aquí en Mateo capítulo 1. Recordemos que esta profecía viene de Isaías 7, como hemos dicho, e Isaías está escrito en hebreo. Todo el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, alguna parte en arameo, pero todo está escrito en hebreo. El Nuevo Testamento está escrito en griego, lo que nosotros tenemos son traducciones, ¿verdad? Entonces, Isaías está escrito en hebreo, y en hebreo dice Isaías 7 que su nombre es Emmanuel, y esta es una palabra hebrea. Emmanuel significa literalmente con nosotros Dios. Immanuel, con nosotros Dios. Pero ahora en Mateo, capítulo 1, versículo 23, cuando está citando la profecía de Isaías, Mateo está escribiendo en griego. ¿Sí? ¿Me seguís o yo os he perdido? ¿Sí? Está escribiendo en griego. Por tanto, como escribe un nombre hebreo, su nombre se llamará Emmanuel. Por eso Mateo añade la siguiente frase en vuestras Biblias, que traducido es Dios con nosotros. Por si alguien estaba leyendo el Nuevo Testamento, leyendo Mateo en griego y no sabía hebreo, ese nombre hebreo, Emmanuel, traducido es Dios con vosotros. Vemos algo hermosísimo en esto, queridos hermanos. Traducido es Dios con nosotros. No podemos ignorar este detalle. Es traducido del hebreo al griego. ¿Por qué? Porque Emmanuel, Dios con nosotros, no es solamente para los hebreos, no es solamente para Israel, es también para los griegos, es también para los gentiles, es también para los romanos, para los samaritanos, para nosotros, los que estábamos lejos. Ese Emmanuel, Dios con nosotros, no era solamente para el pueblo del antiguo pacto, es para nosotros. Nosotros somos también ese Israel por la fe. Somos añadidos al pueblo del Señor. Y ese ha sido siempre el plan de Dios en su mente. Dios siempre ha querido que el mensaje fuera para todas las naciones, que nos llegara y nos impactara a todos. Que Israel fuera luz a todas las naciones. El plan de Dios es que Israel fuera luz a las naciones, pero la salvación también llegase a nosotros. Y vemos a lo largo del Antiguo Testamento cómo Dios ha alcanzado al extranjero, al extraño. Rahab era de Jericó. Ruth era moabita y es incorporada no solo al pueblo del Señor, sino que viene a ser también abuela del rey David. Naamán el sirio, ¿recordáis su historia? Vino buscando salvación de su lepra, sanidad, el profeta le sana y entonces carga tierra de Israel para irse a Siria y derramarla en el suelo, construir un altar. Quería la presencia del Dios vivo con él y poder adorar al Dios de Israel. Desde siempre ha sido así. Vemos Jonás predicando las buenas nuevas del Evangelio en Nínive y la ciudad de Nínive arrepintiéndose de su pecado. Dios siempre ha querido que las buenas nuevas llegaran a nosotros que estamos lejos, no solo a Israel, a nosotros que estábamos lejos. La Biblia se escribe el Nuevo Testamento en griego para poderse esparcir por todo lo que era el mundo antiguo, donde el griego era la lengua principal. En Pentecostés el Señor da ese don de lenguas para que el Evangelio se predique en otros idiomas y todos los extranjeros que había en Jerusalén pudieran escuchar
las buenas nuevas del Evangelio y creer en el Señor. Y hubo discípulos en todas las naciones. Estamos aquí, una iglesia cristiana, muy lejos de Israel. En épocas del Señor Jesús esto era Finisterre, lo último de la tierra, el último rincón del Imperio Romano. Y aquí estamos, una iglesia del Señor. Siempre ha estado en el corazón de Dios llegar a todas las naciones. Y cuando el Señor Jesucristo es clavado en una cruz, el delito que se pone sobre su cabeza en un letrero está escrito en latín, en hebreo y en griego: Rey de los judíos. Y nosotros lo creemos. Él es verdaderamente el Rey que vino a buscarnos. Lo que implica, hermanos, que Emmanuel nos visite. ¿Quién es este Emmanuel que nos visita? Y quisiera destacar algunos aspectos, un mensaje claro de parte del Señor en ese nombre que nos habla a nosotros, a nuestra experiencia y a nuestros corazones. En primer lugar, Emmanuel nos habla de la gracia de Dios. Es la gracia de Dios que nos está visitando. Porque en ese nombre, Emmanuel, hay dos palabras que están muy juntas: nosotros y Dios. Con nosotros Dios. Y que nosotros y Dios estemos tan juntos en esa palabra no es mérito nuestro. Nosotros no podemos hacer nada para acercarnos a Dios. No podía haber un nosotros con Dios. Necesariamente tenía que ser Dios con nosotros. Nosotros no podemos cubrir esa distancia. No podemos cubrir la distancia que hay entre el suelo y el cielo. Intenta saltar, no te vas a mantener más de un segundo en el aire. No puedes subir donde el Señor está. No podemos cubrir esa distancia. Es Dios el que tenía que cubrir toda esa distancia. Toda, haciéndose como uno de nosotros, haciéndose carne, naciendo como un bebé, viviendo una vida perfecta. Dios con nosotros, la deidad, la divinidad del Señor Jesucristo, es una doctrina fundamental de la fe cristiana. Jesucristo no era un ángel ascendido de rango, Jesucristo no era un profeta más, Jesucristo no era solamente un buen hombre o un filósofo o tantas cosas como se nos quiera presentar. Él es Dios hecho carne. Si leemos la carta a los Hebreos nos daremos cuenta de cómo exalta en los primeros capítulos que Jesucristo es más que un ángel, más que un profeta. Él es el verdadero Dios hecho carne. Ese bebé acostado en un pesebre es Dios mismo tomando forma humana. Y el Hijo de Dios nos ha visitado, a lo largo de toda la historia nos ha visitado de muchas formas. Se ha acercado a nosotros como un ángel, como una columna de fuego en la noche, como una nube, como una zarza ardiente, como un resplandor. Pero toma una forma definitiva al tomar un cuerpo humano, al vivir entre nosotros. Y nos está hablando de su gracia, de su deseo de acercarse, para que le podamos ver, escuchar, abrazar, besar. Qué hermoso pensar que Dios tiene un cuerpo como el nuestro, ¿verdad? ¿No tenéis ganas de abrazar al Señor Jesucristo? Creo que en el cielo vamos a hacer cola para abrazarle. Oye, ¿qué número tienes? El 300.435.000. Da igual, me espero. Me espero a que me tengo toda la eternidad para darle un abrazo al Señor Jesús. Él tiene un cuerpo como el nuestro para poderle abrazar y besar y escuchar. El Señor se ha manifestado muchas veces de muchas maneras a lo largo de la historia, pero decidió tomar una forma última, definitiva, que guardará por toda la eternidad, y es como nosotros. Tomó forma humana para relacionarse con nosotros. Se encarna en un bebé, vive una vida perfecta y toma nuestra forma. 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. En carne. Dios se hizo pequeño. No sé lo que es la claustrofobia, pero esto tendría que ser claustrofóbico. Dice la palabra que los cielos de los cielos no le pueden contener. Y aunque Dios, los cielos de los cielos no le pueden contener, Él se hace carne en un pequeño bebé en Belén de Judea.
y vive como un humano, como nosotros, y está corporalmente presente toda la plenitud de la deidad, ese es un tremendo milagro que no alcanzamos a comprender. Que Él quisiera venir a visitarnos, que Él se hiciera pequeño, que Él se humillara, que Él nos visitara a nosotros que estábamos necesitados, desamparados, abatidos, desesperados. Qué condescendencia, qué amor, qué misericordia, qué entrega. Hacerse como nosotros. En unos días, si el virus lo permite, habrá la cabalgata de Reyes. No sé si la va a haber, sinceramente, pero si la hubiera, veis esos Reyes Magos de Oriente con esas carrozas y esos tronos, ¿verdad? Y esas coronas y esas túnicas y como lanzan caramelos a los niños. Cuidado que algunos caramelos son grandes y si te dan aquí en la coronilla te dejan un poco... No tienen muy buena puntería los reyes lanzando caramelos. Pero ves cómo les sonríen a los niños y los niños les aclaman, ¿verdad? Y si se fijan en un niño y le lanzan algún caramelo, piensas, qué condescendencia, ¿verdad? Porque en su majestad no tendría por qué fijarse en un niño pequeño. Ahora, imagínate que uno de esos reyes, pues baja, manda parar el carro y baja del carro para saludar a alguno de los niños. Digo, ¡wow! ¡Caramba! ¡Qué actitud, qué humildad!, ¿verdad? ¿Qué nos parece cuando un artista de Hollywood está caminando la alfombra roja y saluda a algún fan? O cuando estos futbolistas que van subiendo el autocar, ¿verdad?, que van con sus auriculares y van a lo suyo y deciden salirse de la fila para firmar un autógrafo a un niño con una camiseta y dices, ¡oh, qué buena persona! ¡Qué buena persona que es!, ¿verdad? Que se dedique a pensar un minutito en aquel pequeño que está allí a un lado. Es insólito. Imagínese el rey mago de Oriente que no solamente para el carro y baja para saludar a los niños, sino que deja su corona y su túnica en el carro y se pone a jugar con los niños y se sienta en el suelo a jugar con los niños. Dirías, esto es algo inverosímil, es algo inexplicable, pero mucho más aún sería que uno de esos reyes magos de Oriente, con su poder y su magia que pudiera tener, se hiciera niño y se quedara como un niño para vivir y jugar con los niños y hablar con los niños y así fuera su forma para siempre. Algo absolutamente asombroso, impensable, maravilloso. Mucho más es lo que hizo Dios con nosotros. Dejó su trono, dejó su corona, dejó su majestad y no solamente vino a visitarnos, que ya hubiese sido mucho. Si nos hubiese visitado ya hubiera sido condescendiente. No solamente nos vino a visitar, sino que se hizo como uno de nosotros y esa fue su forma para siempre y se quedó con nosotros, habitar entre nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros, no es que Dios nos visita, sino que Dios se queda entre nosotros, como uno de nosotros. Algo impensable, algo fascinante. Y no solo se hace pequeño, sino que se hace como nosotros en semejanza de carne de pecado, como dice Romanos 8. En semejanza de carne de pecado. Él no tiene pecado, Él es perfecto, pero toma la forma de aquellos que tienen pecado. Toma nuestra forma de los pecadores. La forma que nosotros tenemos. ¿Harías tú algo así? ¿Te harías pequeño para compartir escenario con aquellos que sabes que están condenados? Si tuvieras una misión y tuvieras que ir a una tribu en una isla, sabiendo que allí hay un virus horroroso y que toda la gente en aquella isla está condenada, ¿irías tú a visitarles? ¿Subirías tú en una misión en un barco? Tienes que hacer una misión en un barco y cuando estás a punto de subir en el barco ves el nombre del barco, Titanic. Luego le dices a tu jefe, creo que tengo cosas que hacer en casa. No sé si me apetece. ¿Subirías tú a bordo sabiendo hacia dónde va? ¿No es eso lo que el Señor Jesucristo hizo con nosotros? La humanidad pecadora está toda condenada en sus delitos y pecados y aún así Él decide venir y visitarnos y hacerse uno de nosotros. Cuánta gracia impensable, cuánta bondad, cuánta misericordia en el Señor Jesucristo, que Él quisiera hacerse uno de nosotros.
Sí, Dios sí tomó forma humana, sabiendo que estábamos condenados por el pecado eternamente, que el veneno del pecado corría por nuestras venas, que la ira de Dios pendía sobre nuestras cabezas. Se hizo en semejanza de carne de pecado, aunque sin pecado, y siendo humano venció al mundo, venció a nuestros enemigos. Emmanuel significa, en primer lugar, que nuestro Dios es un Dios de gracia, de misericordia. En segundo lugar, Emmanuel evoca en nosotros que nuestro Dios es un Dios de poder. Ese bebé pequeño, indefenso, que nace en Belén de Judá, es un Dios de poder. Porque la encarnación supone una muestra de poder, un milagro absoluto, asombroso. ¿Cómo puede la naturaleza humana soportar la presencia de Dios? ¿Cómo puede estar Dios presente en un cuerpo humano, con lo frágil que es el cuerpo humano? La palabra del Señor nos lo advierte muchas veces, Salmo 104, que Dios mira la tierra y la tierra tiembla. Toca los montes y los montes humean. El mensaje a los hombres del Antiguo Testamento es muy claro. Dios le dice a Moisés, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Moisés le dice, enséñame tu gloria. Y Dios le dice, no hay hombre que pueda ver mi rostro y viva. A no ser que Dios mismo tome un rostro humano como el nuestro. Entonces sí, le podamos ver, le podamos contemplar. Dios toma un rostro en el cual sí le podemos ver, el rostro del Señor Jesucristo. Se acerca a nosotros de una forma que sí le podemos tocar. Pero es la plenitud de la deidad en un cuerpo humano. ¡Qué milagro! ¿Cómo un cuerpo humano puede soportar la presencia de Dios mismo? Vemos ese milagro en la zarza que vio Moisés. Moisés vio la zarza ardiendo y nos preguntamos, ¿cómo puede estar la presencia devastadora del fuego y a la vez estar esa zarza ahí tan frágil? Tan frágil. Una zarza en el desierto, eso arde como nada. ¿Y la zarza no se consumía? El mismo milagro vemos en el Señor Jesucristo. La mismísima presencia de Dios en un cuerpo humano tan frágil y el cuerpo no se destruye. Dios está con nosotros, habitando entre nosotros. El fuego consumidor de Dios. Pero la presencia de Dios estaba allí, frágil como una zarza. Cristo Jesús es la zarza ardiente viva en medio de nosotros, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La encarnación del Señor Jesucristo es un absoluto milagro que nuestra mente no alcanza a comprender. Que la presencia de Dios de forma completa y perfecta esté en un cuerpo y ese cuerpo no se funda. Pero no solo vemos el poder de Dios en la encarnación del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es perfectamente hombre, perfectamente Dios, 100% hombre, 100% Dios, esa doble naturaleza, sino que vemos el milagro del Señor Emmanuel en la distancia que Dios cubre entre el cielo y la tierra. Hoy día el hombre se enorgullece de cubrir grandes distancias, ¿verdad? Continuamente los avances tecnológicos dicen, ahora podemos viajar a tal sitio en 2 horas, en 1 hora, en 30 minutos. Y los aviones y los trenes cada vez más rápido. Los países se vanaglorian de que han enviado al cielo un satélite y una nave y no sé cuántas historias. Se han propuesto cubrir grandes distancias, pero somos incapaces de cubrir pequeñas distancias. Ahora mi hijo Abraham está disfrutando con las distancias. Vemos ahí dibujos de las galaxias y dice, aquí hay 1 año luz, 100 años luz, 15.000 años luz, ¿verdad? Las enormes distancias que nos hablan de la grandeza de nuestro Dios y de nuestra absoluta pequeñez. El hombre se enorgullece de cubrir grandes distancias y es incapaz de cubrir pequeñas distancias. Hay matrimonios entre los cuales hay una distancia, yo os diría que de 10.000 años luz del uno al otro. Hay padres-hijos que están separados por distancia de miles de años luz. El hombre es un gran fracaso en las pequeñas distancias y se enorgullece de grandes cosas. Tal vez el hombre algún día camine por Marte o por Júpiter o por Plutón,
pero el hombre es incapaz de hacerse pequeño como una hormiga. ¿Te imaginas hacerte pequeño como una hormiga, vivir entre las hormigas, hablar el idioma de las hormigas? ¿No es eso lo que Dios ha hecho con nosotros? ¿No nos ve Dios desde su majestad pequeñitos como hormigas? Y Dios igualmente se encarnó y habitó entre nosotros, habló como nosotros, sintió como nosotros y nos acercó el mensaje del Padre Celestial. Es un sublime pensamiento, pensar que el Creador ha sido capaz de venir a vivir y habitar en medio de sus criaturas. Se hizo semejante a nosotros. El Señor Jesús lloró como nosotros, pudo reír como nosotros, andar como nosotros, hablar como nosotros, todo sin pecado. Una vida como la nuestra, sin pecado. Y nos muestra que hay un amor muy grande y un poder muy grande en nuestro Dios. ¿Te imaginas un pintor capaz de pintarse a sí mismo? Y dirás, sí, claro, un autorretrato. Bien, muchos pintores han pintado un autorretrato, ¿no? Pero no pintar su imagen en el cuadro, sino pintarse a sí mismo en el cuadro, meterse en el cuadro, estar vivo dentro del cuadro y además desde dentro del cuadro seguir pintando. Eso es lo que hace Dios, observa su creación y Él mismo toma forma de una de sus propias criaturas y habita entre nosotros. Es un poder magnífico que no entra en nuestra cabeza, difícil de comprender. Él cubre esa distancia y muestra lo grandísimo que es su poder. Meditamos en Emmanuel, Dios con nosotros, porque no podía haber un nosotros con Dios. No podía haber un nosotros con Dios. Es absolutamente imposible. La única solución para nuestras vidas era un Dios con nosotros, que Él cubriera toda la distancia. Y miramos a Jesús y vemos a alguien que es perfectamente Dios y a alguien que es perfectamente hombre. Él es el Dios hecho hombre. Se identifica con nosotros. Él es poderoso. Pero nos podemos identificar con Él porque Él, como hombre, tuvo las mismas vivencias que nosotros. Nos pudo comprender. Él tuvo sed. Él se cansó cuando andaba. A mí me fascina pensar que Jesús tuvo sed. Él es el agua de vida. Él creó el agua. Y Él tuvo sed. Y se sentó junto a aquel pozo esperando que llegara la samaritana para sacar agua. Y en la cruz dijo, tengo sed, el que era agua de vida. Jesús vivió una vida humana perfecta, una vida como nosotros. Él fue a bodas y rió. Él delante de la tumba de su amigo Lázaro lloró. Así que no creas que Jesús es solamente Dios, porque le verás como alguien muy perfecto pero muy lejano. Recuerda que Jesús es perfectamente hombre, en el cual puedes descansar, confiar. Él te entiende, sean cuales sean tus miserias, tus dolores, tus flaquezas. Él fue despreciado, fue varón de dolores. Él vivió lo que es la pobreza, la soledad, el dolor, la traición, el cansancio, el hambre, cualquier experiencia humana. El Señor te entiende en tu debilidad. Puedes acudir a Él. Tienes un perfecto consejero, amigo, padre, hermano. Él vivió nuestras debilidades, pero sin pecado. Así que Jesús de Nazaret sabe muy bien lo que estás atravesando, lo que estás pasando. Él está contigo, Él es Dios con nosotros. Pero qué gozo saber que Él es Dios, hecho carne. En ese nombre, Emmanuel, vemos un Dios lleno de gracia, vemos un Dios lleno de poder. En tercer lugar, me gustaría destacar esto. Emmanuel nos habla de un Dios de salvación. En su nombre podemos conocer su carácter y Emmanuel nos está diciendo que la salvación de Dios se ha acercado a nosotros, se ha hecho una realidad. Es una declaración de intenciones. Dios viene en nuestro rescate. Imagina por un momento que estás en un buque de guerra, la Segunda Guerra Mundial, y el buque donde estás ha sido bombardeado y se está hundiendo y van a perecer todos los marineros. Entonces enviáis un mensaje por código Morse al general y el general esperas que pueda hacer algo. No sabes si el general va a enviar otro buque,
No sabes si el general va a enviar tropas para rescataros. No sabes ni si el general ha recibido el mensaje. No sabes nada. Estás dudando. Puede que todos muráis. El buque se sigue hundiendo. Y entonces llega un helicóptero, se posa en el buque, se abre la puerta del helicóptero y es el general. Él mismo en persona. Su mismísima presencia te llena de esperanza y de aliento, ¿verdad? Su mismísima presencia es una respuesta. Ya te está diciendo qué es lo que va a suceder. Así el auxilio que nosotros clamamos al cielo y cómo responde el Dios del cielo, Él mismo se presenta entre nosotros. Jesucristo, el general de los ejércitos de Dios, viene en nuestro rescate. Emmanuel es un mensaje de salvación ciertísimo para todos nosotros. La humanidad se estaba hundiendo. La paga del pecado es muerte y cada uno de nosotros estamos condenados al fuego eterno. En nuestra desesperación clamamos como el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y en respuesta Dios el Padre envía a su Hijo Jesucristo. No puede haber respuesta más contundente, más cierta, más segura para nosotros. Ahora podemos decir, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué amenaza, qué problema, qué reto puede haber si Dios está de nuestro lugar, está de nuestro bando? Dios con nosotros, junto a nosotros, en nuestra compañía, en nuestro auxilio. Cuando tú y yo hemos estado achicando agua tanto tiempo, ¿no estás cansado ya? ¿No te duele el brazo de achicar agua, sacando agua de la barca? Y haces como los discípulos hasta que clamas, Señor, que perecemos. Y te das cuenta de que Cristo Jesús está en esa misma barca, junto a ti, Dios con nosotros. Nos trae un mensaje de gracia, nos trae un mensaje de poder, nos trae un mensaje de salvación. Y en cuarto y último lugar, ya concluyendo, hermanos, Emmanuel, Dios con nosotros, ese nombre del Señor nos está trayendo un mensaje de victoria. Porque el Mesías no ha venido para estar con nosotros como un amigo. Es mucho más que un amigo. Apreciamos a nuestros amigos, ¿verdad? Yo aprecio a mis amigos. No me malinterpretéis. Si estoy enfermo en el hospital, en una cama, y viene a verme un amigo, es una ayuda, es un consuelo, es un refrigerio y una buena conversación con tu amigo. Quiero mucho a mi amigo, pero quiero que venga el médico. ¿Sí? El cirujano, el anestesista. Gracias, amigo mío, te quiero mucho. Pero que venga el médico. ¿Nos damos cuenta de la diferencia? Y vais a escuchar muchas versiones de Jesús, y todas las versiones que escuchemos son falsas. La única verdadera es el Jesús que tenemos en las Escrituras. Ese es el Jesús verdadero. Y hay muchos que quieren presentar por ahí a Jesús como un amigo. Un amigo que viene a tener unas buenas palabras muy sentidas, a sacar lo mejor de ti. ¡Ánimo! Estoy contigo. Pues gracias. Pero Jesús no es un amigo, es mucho más que un amigo. Él es el médico de nuestras almas. Porque lo que Jesús hace no es solamente contemplarte, animarte o tener un montón de buenas intenciones. Jesús lo que hace es cambiar tu corazón. Jesús lo que hace es llegar a lo profundo del asunto. Él no viene solamente a expresar buenas intenciones. Él es un Dios de victoria. Nosotros estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y ahora podemos decir, Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora estamos llenos de esperanza y con Dios en el mundo. Así que, hermanos y amigos, la encarnación del Señor Jesucristo no es solamente una buena intención, es victoria en sí mismo. Por supuesto, en ese pesebre de Belén Dios está expresando su voluntad, pero es que en ese pesebre de Belén, cuando Jesús de Nazaret nace, Dios está ya anunciando su victoria, porque no es cualquiera el que ha venido. Satanás sabía que había de venir un Salvador. Desde el Génesis se prometió un hijo de Eva que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Pero qué sorpresa cuando ese hijo de Eva es Dios mismo hecho carne. Es invencible para cualquier esfuerzo del maligno.
Al venir Dios mismo en nuestro rescate es seguro, es cierto, es perfecto, es imposible detenerlo. Dios con nosotros significa que Dios está cerca, pero no solo como un amigo o un espectador, sino como un verdadero salvador de nuestras almas y de nuestros cuerpos. Sí, el Señor es salvador de nuestra alma y también de nuestro cuerpo. El Señor es salvador de nuestra alma cuando el Evangelio se acerca a ti. Y cuando el Evangelio se acerca a ti, te entregas de todo corazón al Señor Jesucristo. Pides perdón al Señor por tus pecados. Cuando el Evangelio se acerca a ti, entonces recíbelo de todo corazón y dile, Señor, lávame de mi maldad. Y el Señor lava tu alma y perdona tu alma. Y tu alma ha sido lavada por su sangre preciosa y pasas de muerte a vida. Esto es lo que la palabra llama la primera resurrección. Pasamos de muerte a vida en nuestros corazones. Pero hermanos, Él no solamente trae victorias sobre nuestras almas para rescatarlas, para lavarlas, para purificarlas, y no estaremos solo en nuestras almas delante de su presencia, estaremos en nuestras almas y nuestros cuerpos. Este cuerpo también va a ser salvado, regenerado, transformado, glorificado. Qué pena, qué tristeza pensar que Dios, que es luz, que es eterno, que es espíritu, se hace carne para estar entre nosotros y luego por toda la eternidad soy yo el que no va a tener un cuerpo. O sea, Él tiene un cuerpo para yo poderme comunicar con Él y abrazarle a Él y besarle a Él, y yo mismo no voy a tener un cuerpo cuando me ha creado con este. No, Dios va a levantar este cuerpo del sepulcro, de entre los muertos, y lo va a glorificar para que en cuerpo y alma esté delante de su presencia por toda la eternidad. Él trae victoria para nuestros corazones, Él trae victoria para nuestros cuerpos. Y esta es una tremenda esperanza en estas fechas dolorosas en las que estamos despidiendo gente y personas queridas continuamente. Jesús, junto a la tumba de su amigo Lázaro, llora con Marta y María. Él llora, siente nuestro pesar, siente nuestra tristeza. Pero Jesús también le dice a Marta y a María, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y si tú crees en el Señor Jesucristo, Él no solamente perdona y lava tu corazón hoy para que tengas vida espiritual, sino que Él vence también a nuestro último enemigo, la muerte. Y serás levantado del sepulcro para estar con Él por toda la eternidad. Él es nuestra victoria. En palabras de Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro. Emmanuel. ¿Cuánto hay encerrado en este nombre, verdad? Hay victoria, hay poder, hay gracia, hay misericordia, hay esperanza, la bondad del Señor. Pero quisiera concluir con unas últimas parábolas de este Emmanuel, Dios con nosotros. Sin duda un Dios de gracia, de poder, de salvación, de victoria. Y hemos hablado de las maravillas de ese Dios y lo que significa que Dios cubra la distancia entre el cielo y la tierra para estar entre nosotros. Pero ahora la pregunta, la última reflexión es, ¿quién es este nosotros? ¿Estás tú entre ese nosotros? ¿Te incluye a ti? ¿Sabes si estás incluido entre ese nosotros? ¿Sabéis que hay dos formas de leer un nosotros? Una inclusiva y otra exclusiva. Os pongo un ejemplo. Si después del culto decimos, después de esta reunión, nosotros tendremos un refrigerio. Y dices, bien. Y después decimos, y nosotros después limpiaremos la sala. Ah. El segundo no me incluye, ¿verdad? El primero sí me incluye, el segundo no. A veces cuando nos conviene oímos nosotros y nos incluimos o nos excluimos automáticamente, ¿no? Nosotros, está hablando de ellos. Nosotros, ay, qué bien.
y dependen muchas veces de nuestra conveniencia, pero ahora te interesa mucho saber si tú estás dentro de este nosotros, cuando decimos Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Puedes decir Dios conmigo? ¿Está conmigo? ¿Está junto a mí? ¿Quién es este nosotros? Según el asunto nos interesa estar dentro o fuera, pero créeme, ahora te interesa mucho estar dentro de ese nosotros. Es curioso observar que el nombre del Mesías no es Dios con todos. Su nombre no es Dios con el mundo. Su nombre es Dios con nosotros. ¿Estás tú entre ese grupo, ese nosotros? ¿Eres uno de nosotros? ¿Eres parte de nosotros? Exclama el salmista en el Salmo 42. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Dice Romanos 5, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Estás tú en este nosotros? Cristo murió por nosotros, Él es refugio para nosotros, el Mesías está con nosotros, murió por nosotros, viene a buscarnos a nosotros, nos ha perdonado a nosotros, nosotros tenemos vida eterna, nosotros tenemos una mansión celestial, nosotros seremos glorificados, nosotros estaremos eternamente con Él, nosotros le contemplaremos por siempre. ¿Eres tú uno de nosotros? Y una palabra de conclusión para los niños y los jóvenes que están entre nosotros. No pueden dar por sentado que por el hecho de pertenecer a una familia cristiana, ya sois de nosotros. Debéis tener cada uno de vosotros una experiencia personal con el Señor Jesucristo, de perdón de vuestros pecados, de transformación de vuestro corazón. No porque sea el Dios de vuestros padres, de vuestros abuelos o de vuestros bisabuelos, eso os da una entrada al cielo. Cada uno de vosotros debéis tener un encuentro personal. Esto es algo entre Dios y tú. ¿Eres de verdad una oveja del Señor? ¿De verdad has escuchado su voz? ¿De verdad le sigues? ¿De verdad dejas al mundo atrás? Igual como lo decimos a los jóvenes, lo decimos a los más mayores. No des por sentado de que porque llevas 50 años de bautizado y viniendo a la iglesia y con una Biblia bajo el brazo, ya eres uno de nosotros. En verdad está tu corazón guardado en Cristo. Estás con Dios, está Dios contigo, eres uno de nosotros, una rama de su árbol, una oveja de su prado, una piedra de esa casa viva que es su iglesia. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Como dice Juan capítulo 1, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Como dice Juan, recibe al Señor Jesucristo y cree en Él de todo tu corazón. En la primera Navidad no hubo lugar para Jesús. No había lugar en el mesón, tuvo que acabar naciendo en un establo. Ojalá tu corazón sea un establo, o mejor que un establo. Que haya lugar para el Señor Jesús esta Navidad en tu corazón. Y que nazca en tu corazón. Quiera Dios que haya lugar en tu corazón para Él. Cree en el Señor Jesucristo y Él será para ti Emmanuel, Dios con nosotros, Dios contigo. Serás uno de su pueblo. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu bondad, tu misericordia y gracias por tu palabra. Gracias porque tú pudieras haberte desentendido por completo de nosotros, pero no lo hiciste así. Señor, tú quisiste descender desde los cielos, habitar entre nosotros, vivir una vida perfecta y alcanzarnos con tu gracia, con tu misericordia, con tu poder. ¿Qué hubiera sido de nosotros, Señor, sin ti? Tú nos alcanzas, nos llenas de tu bondad, de tu misericordia, tú nos alcanzas con la sangre preciosa del Señor Jesucristo, tú nos alcanzas y no nos dejas a nuestra suerte. Nos haces tuyos, Señor, para siempre. Gracias por ser Emmanuel, Dios con nosotros.
Gracias por la celebración de la Navidad, porque tenemos conciencia de lo que significa en nuestros corazones y podemos celebrarla con conocimiento, Señor. Celebramos, festejamos, nos alegramos en que el mayor regalo de la historia nos ha sido concedido, que Dios se hiciera hombre y viniera en nuestro rescate. Gracias, Señor Jesús, por tu bondad, y te pedimos que la Navidad no sea algo teórico, sino que en verdad tenga lugar en cada uno de nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén.